Castillo San Antonio. Segundo día en la isla, hoy día tranqui de pedaleo, ya sin la carga, junto a nuestro anfitrión Bernardo acá en la isla. Vamos a salir a conocer un poco por la mar, la ciudad más grande de Nueva Esparta, y también Pampatar, y ver el mar margariteño. Solamente lo vimos ayer cuando llegamos en el ferry. Después la troncal se empieza a adentrar hacia la isla y perdimos toda vista del mar. Así que hoy es el día, a disfrutarlo, a cuidarnos del sol porque es muy fuerte, y mañana sí, empezar a recorrer el norte y las playas un poco más solitarias. No voy a hacer comentarios. Pero bueno, ya tenemos tuve fecha de salida. mi cuota de discusión diaria. Listo, ya por hoy basta, ¿no? Creo que estoy salvado hoy. Vamos. Sí. Cualquier cosa te la agarrás con Bernardo. Yo la cuota ya conmigo ya no. Estamos. Ahora sí, vamos a pasar la mejor. Después de resolver lo que creíamos primordial, el regreso al continente, tener el pasaje, porque Conferry es una empresa estatal y no queríamos llevarnos sorpresa el día que volvamos a Punta de Piedras, pero bueno, ya estamos acá apreciando el mar. Cuando los europeos comenzaron a llegar al continente, uno de los primeros lugares, por decirlo así, que llegaron fueron las costas venezolanas y también la isla. Es por eso que muchas de sus poblaciones tienen muchos años. De hecho, Por la Mar fue fundada en el año 1536, muchísimos años. Primero se llamó San Pedro Mártir, después Villa del Espíritu Santo, después Pueblo de la Mar, hasta que a mediados del siglo XIX cambió su nombre al definitivo, al que conocemos hoy, Por la Mar. Y bueno, ahora donde estamos es una de sus playas más famosas, la playa Bellavista, una playa muy concurrida, más que nada los fines de semana por los locales, y nos decían que se llena de gente porque de hecho Por la Mar es el centro económico y comercial y el centro urbano más poblado de la ciudad, así que seguramente hoy es un día entre semana, a la mañana todavía hay pocas personas, pero si uno viene el fin de semana tiene que venir con tiempo, porque además como queda tan cerca de la ciudad la gente llega caminando, a diferencia de por ahí otras playas que están un poquito más alejadas. Y de acá enfrente podemos ver uno de los morros y toda la costa
donde bueno, hay hoteles, muchos nos decían que no están en funcionamiento actualmente. Y bueno, ahora vamos a seguir recorriendo un poco de la costa hasta llegar después a Pampatar. Las zonas deportivas que hay en esta parte de la isla se llama La Caracola, y aquí bueno, la gente viene a practicar deportes, sea de ciclismo, a patinar, distintas cuestiones que sean sin motor, digamos. Y siguiendo por aquí vamos a llegar, de acá estamos viendo de hecho Pampatar, que está acá enfrente, así que ya estamos muy cerca yendo por la costa. Margarita International Resort. Uno de los tantos hoteles que ya no están en funcionamiento, pues bueno, desde hace muchos años el turismo ha decaído mucho en la isla. Ahora es más bien local y ojalá que vuelva para que se reactive la economía. Es impresionante ver por ahí la cantidad de edificaciones que hay fuera de uso, algunas hasta abandonadas. Particularmente Pampatar nació como un puerto y como tal tenía una gran importancia en todo lo que era la isla y más que nada en esta parte que era la más poblada desde sus inicios. Estamos en el Castillo San Carlos de Borromeo, ubicado en la bahía de Pampatar. Este lugar que fue construido en el siglo XVII durante la época de la colonia y se construyó como una fortificación para repeler a los piratas que navegaban por estas aguas. Durante varios años, bueno, en muchas oportunidades debió ser reconstruido por los ataques, tanto en la época de la colonia como luego durante la Guerra de Independencia, porque fue un punto muy importante durante esas batallas. De hecho, los realistas aquí encarcelaban a independentistas. En el año 1965, este lugar ya fue declarado Monumento Histórico Nacional del país de Venezuela. Frente al Castillo San Carlos de Borromeo se encuentra allá la casa municipal del municipio de Maneiro, que es el municipio al cual pertenece Pampatar, y esta iglesia, el Santuario del Santísimo Cristo del Buen Viaje, que es una iglesia que fue inaugurada en el año 1748 y es muy conocida y muy famosa porque mucha gente de tierra firme, como le dicen aquí, del resto de Venezuela, la parte continental, elige venir a casarse en este lugar.
ya al final de la bahía de Pampatar. Llegamos a la península, llegamos a la zona de la Caranta y aquí se encuentra el Faro Punta Ballena, se llama así porque desde acá, más que nada, antes se podían ver ballenas, era una ruta de tránsito. Puede llegar a pasar que se vea alguna, pero ya no es muy común. Y esta es la vista, es hermosa. Está el cacao, el tragaplata, el tapado, todo eso. ¿Y aquello de allá qué es? Ese es el pueblo de la Salina de Pampatar, pueblo minero. Pueblo minero. Es la bebida que estás enfriando. Ajá, esa por eso. Pero fría vas a ver mejor con esa. ¿Y cuánto tiempo de cocción le puedes dar? Ya nos despedimos y ya nos alejamos también de la zona más poblada de la isla de Margarita. Camino a conocer el norte de esta parte oriental de la isla, sus playas tan famosas, no sin antes pasar por la Asunción, la capital del estado de Nueva Esparta. Así que en eso estamos. Nos despedimos ya que una vez que llegamos al norte de esta parte, no vamos a volver por este camino, sino que vamos a dar la vuelta hacia Juan Griego. Estamos en la Plaza Bolívar, en la capital del estado de Nueva Esparta, en la ciudad de la Asunción. Esta ciudad, que fue fundada en el año 1562,
es decir que tiene muchos años, al igual que muchas de las poblaciones de la isla Margarita, y por eso también conserva mucha arquitectura colonial. Es muy pintoresco todo lo que es el casco histórico, y frente a esta plaza está también la famosa Catedral de la Asunción, que tiene sus buenos años, aunque nos dijeron que el año pasado fue remodelada. Y esta ciudad, a diferencia de Porlamar y Pampatar, dos de las ciudades más pobladas de aquí de Margarita, es que si bien no estamos a mucha altura sobre el nivel del mar, apenas a unos 40 y pico de metros sobre el nivel, aquí es mucho más fresco. ¿Por qué? Porque estamos a la falda del Cerro Copey y de toda la serranía que atraviesa la isla, y eso hace que la temperatura sea un poquito más fresca que las ciudades que están en la costa. Esta es la primera campana que tuvo la catedral, esta es la segunda y la tercera es la que está en el campanario actualmente. Actualizada. Esta entonces sería una maqueta de lo que es de la isla. Isla de Margarita solamente. Está el estado no es parte, pero aquí falta las dos islas de Foch. Sí, sí. Es una de las tres islas de Nueva Esparta, digamos. Una escritura colocó pionero de la independencia. Este es Arismendi. Arismendi, el del medio. Sí, este es el epónimo de acá del municipio. Mariño Bien. y Sucre. Sí. Son los orientales, los héroes orientales. Los héroes de la independencia orientales. Y Arismendi, Luisa Cáceres. Y Luisa Cáceres de Arismendi, considerada una heroína de la independencia, la mujer de Arismendi. La esposa de Arismendi. Los 14. Son de madera de Chile. Se dice que entraron acá para evangelizar a los venezolanos. El escudo de llama de la Asunción que te dije de 1600, el 27 de noviembre, 27 de noviembre cumple año de fundada. En el 1600 la fundación. Nuestro camino de hoy estamos pasando en realidad por muchos de los pueblos de la isla, por lo menos los de esta parte, desde Pampatar hasta una de las playas a las que vamos a ir, y paramos en el pueblito del Salado, donde nos invitaron a conocer este museo, el Museo Pepe García, un artista muy reconocido de la isla, donde vamos a poder ver muchas de sus obras, como así también obras de otros artistas y algunas antigüedades. Vamos.
estamos en 317 Café, un lugar que está en el Salado. Esto es un poke, tiene un montón de ingredientes, todo es a base de vegetales. Un happy, que sería un perro caliente común, un burrito. Y lo interesante de esto es que es todo comida vegana, y por ahí que uno espera que la comida vegana, que los que no somos veganos, se vea distinto. Esto es maravilloso, nos da hasta Lástima comer. lástima esto, comer, ¿no? Esto Es una sabe a maravilla. pollo, esto sabe a pescado. Claro. Esto es, ¿te dijeron de qué es esa carne? Sí, nos dijeron, pero creo que tenía garbanzos y algo Sí. más. Pero bueno, es realmente un arte de Chichi y de Isa. Bueno, vamos a probarlo, la verdad que... gracias a la gente de Café 317. Vamos a aprovechar. Provecho. Vamos, provecho. Bienvenidos, esto es 317 Margarita y aquí tenemos una propuesta basada en plantas, alimentación viva. Aquí todo se hace bajo fermentación, tenemos parte de nuestros cultivos, de lo que utilizamos en el servicio, y todo lo que se hace aquí tiene un trato muy especial de activación de las semillas, fermentación, y bueno, y preparamos todo por debajo de temperaturas de 42 grados para que se mantenga vivo. Quinoa, chía, avena, trigo, arroz, cebada. Un pan verdaderamente nutritivo. Digamos, mirá lo que es esto. Más consentido no podemos hacer acá. Linaza dorada. Como todo, como la comida también, delicioso. Qué difícil que es dejar algunos lugares. Bueno, tuvimos que despedirnos de los chicos de 317, la verdad que delicioso todo, y aprendiendo un poquito más de ellos, que saben un montón, y para los que somos un poco ignorantes en el tema, aprender que la comida vegana puede ser muy nutritiva y muy deliciosa, porque sin palabras. Así que bueno, nos vamos con nuestras barritas proteicas que hacen también los chicos, y ahora sí, medio que sin parar hasta la playa. Ahora sí, finalmente, playa. Estamos muy cerquita de una y del lugar donde vamos a hacer noche también. Tenemos playa hoy y playa mañana, antes de dejar la isla. Lo importante es que vamos yendo. Ay, sí. Ya está ahora. Ay, qué rico. Igual se me antojan unos mates ahora. Tantos sabores.
Isla Margarita, junto a la isla de Coche y a la isla de Cubagua, conforman el único estado totalmente insular de Venezuela, Nueva Esparta, nombre que le fue dado con el propósito de hacer un homenaje al heroísmo de los habitantes de la isla de Margarita durante la Guerra de Independencia de Venezuela, calificando a sus acciones como de heroísmo espartano, en alusión a la fuerza y valentía reconocidas al ejército de Esparta de la antigua Grecia. A su vez, Margarita, junto a sus dos islas hermanas, otras islas venezolanas e islas pertenecientes a otros países, forma parte de un arco insular en el Mar Caribe conocido como las Antillas Menores. Hay cualquier cosa, igual tienes el teléfono aquí. ¡Ay, bella hermosa! Te quiero. Qué bonito. Gracias. Te me cuidas. Estamos en contacto, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana para ver el atardecer. A la tarde llegamos bien antes de que oscurezca, así que logramos disfrutar un poco de la playa y ahora ya estamos durmiendo en las hamacas al lado de la casa de Miguel, en este lugar que ahora no está ocupado. Y bueno, mañana ya sabemos que los primeros rayos del sol van a ser los que nos despierten porque salen justo de este lado. Vamos a tener una linda vista, un lindo amanecer. Eso seguro, así que no me voy a poner los antifaces para aprovechar porque no es algo que veamos a diario. No descansa. Vamos.